La batalla de Cerro Gordo fue un enfrentamiento militar en la Guerra México-Estados Unidos, que debe comprenderse como una valiente defensa del territorio nacional mexicano, así como un evento donde se demostró una convicción de no renunciar a la lucha contra invasores armados. Acompáñanos a conmemorar este importante episodio de la historia nacional, que se desarrolló en el territorio veracruzano. En abril de 1846 comenzó la guerra entre México y Estados Unidos, causada por las pretensiones expansionistas del país vecino y las consecuencias, tanto territoriales como diplomáticas, de la Guerra de Independencia de Texas. Sin respeto a los acuerdos fronterizos previos, tropas de Estados Unidos avanzaron al territorio mexicano, lo que llevó a un enfrentamiento armado que le permitió al gobierno estadounidense justificar y hacer la declaración de guerra al gobierno mexicano. Para ese entonces, el Estado mexicano se encontraba en una situación difícil. No había un proyecto de nación cohesivo y con muchos cuestionamientos políticos. En ese momento se daba por terminada la República Centralista y se instauró la Segunda República Federal. El gobierno hizo los preparativos para la inminente guerra, incautó bienes a la Iglesia e incluso llamó desde el exilio al general Antonio López de Santana, último presidente del centralismo, pero considerado necesario para defender el territorio nacional. En un inicio, la guerra entre México y Estados Unidos tuvo dos principales teatros de guerra. El primero, en 1846, en la parte norte del país, mientras que el segundo, en 1847, se desarrolló en el Golfo de México y la ruta del Camino Nacional Veracruz-México. En marzo de 1847, después de un bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses bombardearon el puerto de Veracruz, ocuparon la ciudad y comenzaron su avance hacia el interior del país. Mientras tanto, el general Santana partió del campo de guerra del norte del país, llegó a la capital para terminar con la rebelión de los Polcos y se dirigió a la defensa del Camino Nacional. Se decidió que la localidad de Cerro Gordo sería la sede del campamento y de la defensa. Los preparativos para esto se hicieron entre el 5 y el 17 de abril de 1847. Se reunió un grupo militar con experiencia en campos de batallas previos y con estudios a falta de experiencia. El ejército mexicano se ubicó en tres posiciones: la vanguardia, la del Camino Nacional y una retaguardia. Por su parte, los estadounidenses avanzaron desde Veracruz, valiéndose de grupos de reconocimiento que iban avanzando sobre el camino y sus áreas aledañas. El ejército estadounidense fijó campamento en Plan de Río, donde esperaron la reunión de todas sus tropas. Días antes del 17 de abril de 1847, ambos ejércitos conocían su proximidad. Cabe mencionar que la batalla no fue convencional y se desencadenó un 17 de abril de 1847, cuando un grupo de exploradores estadounidenses se encontró con otro grupo de mexicanos en la falda del llamado Cerro de la Atalaya, próximo a Cerro Gordo. El intercambio de fuego, fruto de la sorpresa, derivó en una batalla campal en la que el grupo estadounidense logró posicionarse en el Cerro de la Atalaya, obligando al ejército mexicano a resguardar y fortificar el Cerro del Telégrafo. Ese momento y la mañana del día 18 de abril de 1847, ambos ejércitos reforzaron sus posiciones y se prepararon para continuar el combate previo. Las nuevas investigaciones mencionan que la desigualdad del terreno y la posición comprometida del grupo estadounidense obligaron al invasor a atacar decididamente al ejército mexicano. La vanguardia y la posición del Camino Nacional fueron poco efectivas en estos combates. Durante la mañana del 18, el combate continuó con mucho ahínco, lo que provocó un mayor movimiento de tropas norteamericanas, quienes también comenzaron a atacar la posición de vanguardia, entre Plan del Río y Cerro Gordo. Este enfrentamiento fue el que más bajas le provocó a los estadounidenses. El combate campal ya incluía tanto la vanguardia como el Cerro del Telégrafo. El combate en este último punto fue decisivo.
Al tomar los estadounidenses esa posición, el ejército mexicano comenzó a romper filas. La vanguardia resistió hasta que fue rodeada por el enemigo y se vio obligada a rendirse. La retaguardia, donde se encontraban los oficiales, también decidió romper filas al momento de la retirada de los soldados desde el cerro. Gracias a la brecha abierta por el grupo de exploradores y el combate en el cerro, el resto del ejército estadounidense pudo reunirse y perseguir a las tropas mexicanas en las siguientes horas. Cabe mencionar que el rompimiento de filas no fue una situación de cobardía. En esa época, un militar capturado por otro ejército debía presentar un juramento de no agresión, volviéndose un militar juramentado. El rompimiento de filas fue para que los militares mexicanos no prestaran juramento y pudieran, en otro momento, volver al campo de batalla. Al día siguiente, 19 de abril, los heridos y los soldados de ambos ejércitos y sobrevivientes comenzaron a llegar a la ciudad de Jalapa. Para el día 20, los hospitales de la capital estaban saturados. Según el historiador Mario Alberto García, el ejército mexicano que combatió en Cerro Gordo era un grupo heterogéneo, con experiencia militar, que demostró una férrea resistencia. Se estima que alrededor del 50% de los soldados fue capturado en el campo de batalla, lo que indica un combate equilibrado. La otra mitad abandonó el escenario para no rendirse ni prestar juramento al ejército invasor. Luego del combate, el avance norteamericano invasor continuó hasta llegar a la Ciudad de México y entablar los combates que terminaron en el conocido Tratado Guadalupe Hidalgo. La memoria de la batalla de Cerro Gordo sigue siendo un testimonio de valentía y determinación en la defensa del país. Hace 176 años, estos hombres lucharon incansablemente por la soberanía nacional, sacrificando mucho en su afán por evitar la intromisión de un gobierno extranjero. Recordemos esta defensa que nos llena de orgullo.